Bueno, y toca hablar de ciclones tropicales. Vamos a ver, de una manera un poquito resumida, para no alargarnos mucho, los ciclones tropicales se generan siempre en una ondulación de la zona de convergencia intertropical, la famosa ITZ, donde se dan las famosas calmas ecuatoriales, es decir, la zona donde convergen los alisios del nordeste en el hemisferio norte y los alisios del sureste en el hemisferio sur aproximadamente. Pero debido a la termodinámica de la atmósfera, durante el verano esta zona de convergencia tiene una posición más septentrional, una ondulación característica vinculada a la posición relativa a la superficie terrestre y marina y oceánica, mientras que en el invierno esta zona se sitúa más al sur, con una ondulación de carácter un poco diferente, de manera que los ciclones en cada uno de los hemisferios se van a producir precisamente en esta zona, pero solamente cuando, debido a este fenómeno, la zona se separa suficientemente del ecuador. Hay también otras razones relacionadas con la termodinámica, un poquito más científicas, digamos, que no vamos a abordar ahora, que favorecen que este fenómeno tan explosivo se genere en un momento determinado. Vamos a centrarnos en el caso concreto de los ciclones del Atlántico, que se producen durante los meses a partir de final del verano, es decir, los huracanes del Caribe a partir de julio, de agosto, especialmente agosto, septiembre y octubre, donde se concentra la mayor parte de la media de unos 8 huracanes tropicales del Caribe que se generan en esta zona y que se producen debido a un fenómeno, digamos, ondulatorio precisamente de la zona de convergencia intertropical, en el que en un momento determinado se confrontan los alisios del sureste con estos alisios del nordeste. Producen de alguna manera una irregularidad en este margen que, cuando se encuentra suficientemente alejado del ecuador, permite una rotación ciclónica, y a partir de este momento, si la termodinámica lo permite, de una forma espontánea y muy rápida, se desprende este núcleo concreto ciclónico que caracteriza el ciclón tropical. Una vez que esta máquina termodinámica potentísima empieza a desplazarse, nos vamos a encontrar con un fenómeno muy concreto, es decir, muy concreto en el sentido de que el campo isobárico en el que la presión desciende mucho tiene un diámetro que en términos medios puede ser de en torno a 500 kilómetros. En este núcleo concreto, donde las presiones bajan muchísimo, se produce una ascendencia muy favorecida por el hecho de que el aire está muy caliente y, sobre todo, el agua del mar también está a temperaturas elevadas. Este fenómeno se alimenta precisamente de la energía liberada en la condensación del vapor de agua en su ascendencia, que permite la generación de estas nubes de evolución vertical que alcanzan cotas muy elevadas, por término medio en torno a los 15 kilómetros de altitud, con una rotación ciclónica muy violenta y caracterizándose por la aparición del llamado vórtice, es decir, del conocido ojo del huracán, en el que se produce una descendencia de aire seco característica y que limita con las paredes, digamos, de este núcleo, que tiene
por término medio entre 20 y 30 kilómetros de diámetro, en las que se produce esta ascendencia y este giro ciclónico en las velocidades más altas de toda esta formación. Las nubes asociadas al ciclón contienen estos enormes cumulonimbos, altostratos, cirrostratos y con diferentes características que ahora no vamos a detallar, precipitaciones muy intensas, torrenciales y sobre todo los famosos vientos huracanados y muy destructivos. La trayectoria del ciclón es una de las características de este fenómeno tan peligroso para la navegación históricamente y de alguna manera es lo que la meteorología aplicada a la navegación ha intentado determinar con mayor precisión al cabo del tiempo, hasta que ya recientemente han existido los satélites meteorológicos y los servicios de vigilancia meteorológica ya más precisos, que dan información que permiten que los barcos y los habitantes de las islas y de las costas afectadas tengan mayor capacidad de reacción y más anticipación, ¿no? En cualquier caso, la trayectoria de los huracanes en el hemisferio norte, al norte del Ecuador, comienza siendo hacia el oeste, para llegar a un punto característico de inflexión que se llama la recurva, en la que el ciclón gana latitud. Estamos hablando de latitudes siempre tropicales, los 15 grados, los 20 grados, los 20 y tantos grados de latitud, y se dirige nuevamente hacia el nordeste o hacia el este. Esto ocurre del mismo modo en el hemisferio sur, pero en sentido contrario. En cualquiera de los casos, el desplazamiento de la formación, que ya hemos dicho que es muy concreta, es bastante rápido. En general hablamos de velocidades de traslación de 10, 15, 20, 25 nudos, y el giro de la rotación convergente del viento en torno a este núcleo de presión tan concreto es ciclónico en el sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte, y ciclónico en el sentido de giro de las agujas del reloj en el hemisferio sur. Esto es muy importante para determinar lo que ahora vamos a ver a continuación, que es la determinación por seguridad, necesaria por seguridad, del llamado semicírculo derecho o peligroso y semicírculo izquierdo o manejable. Esto en su momento fue muy importante a la hora de determinar la táctica que se seguía en la navegación ante la observación de determinadas variables para poder evitar los mayores riesgos de la aproximación de un ciclón, ¿no? Si hablamos del hemisferio norte, a corto plazo, vamos a ver por qué motivo denominamos a esta parte semicírculo peligroso. Bueno, la razón es sencillamente porque en esta parte el viento convergente y muy intenso se suma a la velocidad de la traslación en superficie del propio ciclón. Es decir, que si en un punto determinado hablamos de vientos de 40 nudos y el ciclón se está desplazando a una velocidad de 15 nudos, quiere decir que en superficie, en este punto en concreto, dentro del semicírculo peligroso, la velocidad del viento va a estar en torno a los 55 nudos, mientras que en el llamado semicírculo manejable, si representamos este viento nuevamente de 40 nudos y volvemos a tener en cuenta que la traslación de este ciclón está en torno a los 15 nudos, el viento que genera la rotación ciclónica en mayor medida se va a
o se va a ver disminuido por aproximadamente la velocidad de traslación, por ejemplo, 15 nudos. Es decir, que si tenemos en superficie estos 40 menos 15, hablamos de un viento de 25 nudos. Con lo cual, la potencia que está aplicando este viento a nuestro mar y a la navegación y al barco son notablemente inferiores. Esta consideración es muy importante a la hora de determinar la táctica de evasión tradicional, convencional, asociada a estos ciclones. También es importante recordar que en función de su intensidad, los ciclones se clasifican en depresiones tropicales, gale, cuando hablamos de vientos inferiores a fuerza 8, Beaufort, borrascas tropicales, storm, con vientos entre 8 y 12 Beaufort, y por fin ciclones o huracanes propiamente dichos, hurricanes, con vientos superiores a 12 Beaufort, es decir, vientos verdaderamente catastróficos. Hay una tabla que tenemos en nuestro resumen de apuntes que puede venirte bien consultar, que habla de la distribución porcentual de los distintos ciclones en función de la zona en la que se producen. Hablamos de los huracanes del Caribe, como hemos dicho, que se producen en los mayores porcentajes, 26%, 26%, 34%, a partir de los meses de agosto, septiembre y octubre, siendo su frecuencia nula durante los meses de enero, febrero o marzo, que es cuando precisamente se hacen las navegaciones oceánicas seguras de estas zonas. Los tifones del Pacífico Norte, que también tienen una frecuencia asociada al verano del hemisferio norte, y por fin los del hemisferio sur, que lógicamente concentran sus frecuencias, es decir, los del Índico Sur y Madagascar, y los Wili Wilis de Australia, cuyas frecuencias mayores se dan en los meses del verano austral, es decir, diciembre, enero, febrero, marzo. Por lo tanto, esto, bueno, en su caso también es importante, ¿no? Bueno, en cuanto a la táctica, muy importante, la táctica sobre la que nos van a preguntar y a la que se van a referir frecuentemente en estos exámenes, vamos a poner el ejemplo del hemisferio norte para luego considerar mnemotécnicamente que cualquier ejemplo relativo al hemisferio sur es idéntico, pero los sentidos son contrarios. Vamos a ver, aquí tenemos el sentido de la traslación, el eje de la traslación, la llamada trayectoria de este ciclón tropical del hemisferio norte. Vamos a pensar en un huracán del Caribe y hemos representado con estos signos convencionales las velocidades de viento y la convergencia, es decir, no hay que olvidar que esto es un giro ciclónico del hemisferio norte, pero que los vientos son convergentes, es decir, forman un determinado ángulo convergente con estas isobaras, por lo tanto hay que representarlos de esta forma, ¿no? Por lo tanto, la primera consideración es cómo determinamos que nos encontramos a la vista de la dirección relativa del viento y los cambios que va a presentar de dirección a medida que transcurre el tiempo, cómo determinamos si nos encontramos en el semicírculo peligroso o en el semicírculo manejable. Bueno, el razonamiento es el siguiente: si nosotros en esta primera parte vamos a suponer que nos encontramos en la posición de este primer barco y observamos vientos del nordeste. Este viento del nordeste, si el ciclón avanza y nosotros estamos aquí a la capa, la rotación del viento va a hacer que pase al este, progresivamente al este-nordeste y posteriormente al sureste o incluso al sur. Esto quiere decir que nos encontramos en el semicírculo peligroso y que por lo tanto debemos adoptar la maniobra de evasión correspondiente que en términos generales recomienda
ponerse a la capa encajando el viento por la amura de estribor, es decir, sería un ceñir a la desesperada con una vela de capa precisamente, y si a medida, aquí lo vemos, que el ciclón se desplaza a su velocidad correspondiente, 15, 20, 25 nudos, el barco va a ver cómo el viento rola en el sentido de las agujas del reloj, y nosotros tendemos a mantenernos dentro de lo posible separados de este núcleo en el que los vientos tienen las velocidades más peligrosas. Hablamos de los vientos huracanados de fuerza 11 o fuerza 12, ¿no? Esta sería la manera de determinar que nos encontramos en el semicírculo peligroso y la maniobra de evasión correspondiente. Repito, la clave está, hablamos del hemisferio norte, en que en el semicírculo peligroso los vientos, a medida que avanza el ciclón, van a modificar su orientación en el sentido de las agujas del reloj, es decir, van a pasar, por ejemplo, del nordeste al este, al sureste, o este-sureste, al sureste, al sur-sureste, etc. Es decir, esta es la clave. Mientras que en el semicírculo manejable, vamos a ver estos ejemplos. El viento, vamos a suponer que comienza en un, esto es un ejemplo cualquiera, en un eje noroeste. Si estamos en este semicírculo, veremos que progresivamente el viento se va a orientar al norte, al noroeste, al oeste-noroeste, al oeste, al suroeste, perdón, al oeste-suroeste, etc. Es decir, esta giro del viento en el sentido contrario a las agujas del reloj es un indicador de que en el hemisferio norte nos estamos situando en lo que se denomina el semicírculo manejable. Por lo tanto, la maniobra de evasión consiste en poner el viento por la aleta de estribor, encajar el viento por la aleta de estribor. Si hacemos esto, a medida que el ciclón se traslada, el barco siempre mantiene su proa y su navegación hacia la parte exterior, es decir, tenderá a separarse, si resistimos, de este núcleo peligroso del ciclón. Y por último, habría que considerar qué ocurre cuando el barco está exactamente en el eje de la traslación, en la trayectoria. Bueno, en este caso, lógicamente, la orientación del viento siempre va a ser la misma, porque nuestra posición respecto a estas isóbaras tan concentradas, de tanto gradiente horizontal, va a ser la misma. Por lo tanto, si el viento no modifica su orientación, tenemos que adoptar la misma maniobra que si nos encontráramos en el semicírculo manejable, es decir, navegar con el viento por la aleta de estribor, y progresivamente, con buena fortuna, nos situaríamos en la parte, digamos, manejable, alejándonos del núcleo del ciclón.